tal, compatriotas? Bienvenidos todos y todas a este programa Pueblo Legislador, todos los martes y jueves desde Vive, el canal de la comunicación popular. Nuestra camarada y hermana Blanca Escao sigue todavía recuperándose porque Blanquita tiene problemas de salud. Bueno, esperamos que por más pronto que tarde esté con nosotros. Anunciamos a todos los usuarios y usuarias, les recordamos la mensajería. Escriba la palabra pueblo más espacio y su mensaje al 221. El mensaje debe ir acompañado del teléfono y el nombre. Vamos a agradecer a las emisoras comunitarias, las emisoras comunitarias hermanas que siempre están ligadas con nosotros, comenzando por ANTV, la emisora de la Asamblea. Vamos a ver hoy el contrato colectivo de los educadores. Como todos saben, el contrato ha sido firmado, como lo decíamos, y en un momento bien importante y bien interesante. Por eso invitamos hoy a Orlando Pérez. Bienvenido, Orlando. Gracias. Orlando Pérez es el presidente del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial y estuvo liderizando ese proceso desde la elaboración con las bases del contrato colectivo hasta esta jornada de discusión y debate de dicho contrato colectivo. Vamos a comenzar con el análisis de coyuntura. La coletilla, por favor. Bueno, antes de la coletilla yo quisiera, porque es nuestra obligación, recordar cuáles son las emisoras que están con nosotros en el día de hoy. AN Radio, la radio de la Asamblea, 102.3. Desde el Estado Portuguesa, la red de emisoras comunitarias Soberana, 92.9 desde Guanare, Urbana, 103.3 desde Guanare, Zamorana, 100.1 desde Guanarito, Productiva, 95.9 desde Guanarito, Éxito, 88.5 desde Acarigua, Cairós, 91.5 desde Turén, Majagua, 104.7 desde La Majagua. Las televisoras Provén TV, Canal 25 de Espíritu, Acarigüeña TV, Canal 5 de Acarigua, Guanariteña, Canal 5 de Guanarito, Llanura TV, Canal 21 desde Papelón, la página www.soberanatv.com. Desde el Estado Vargas, Radio Guaira, Radio Tarma, 99.3 FM, Radio Izquierda de Naiguatá, 102.7, Radio Chuspa, 102.9, Radio Victoria desde Caraballeda. Desde el Estado Lara, el circuito de medios comunitarios Radio Cabudarí 97.7, Ondas del Cercado 94.5 FM, Antena Libre 96.3 FM, Despertar 88.1 FM, Crepuscular 99.5, Tamunangue Libre 95.3 FM, Radio Digital, Radio Chigüire desde Viruaca, la televisora Lara TV, Canal 60 y desde el Estado Apure, Radio Sabana 97.3, Radio Bolivariana 93.7, Achagua Sin Frontera 92.5, Pume Careme, Radio Indígena desde la parroquia Guachara. También en el Estado Miranda, colectivos radiofónicos Petare, Radio Brión Libre, desde el Estado Mérida, Radio Comunitaria Agrícola de Bailadores 97.9 FM y del Estado Falcón, Cumarebo TV desde Falcón. Bueno, estas son algunas de las emisoras comunitarias, algunas no se han reportado y se me escapa alguna. Le agradezco muchísimo que la reporten. Y les recuerdo a todos los usuarios y usuarias que hoy vamos a hablar del contrato colectivo. Así es que mis colegas educadores, estamos en vacaciones, párense, prendan Vive TV, vamos a hablar con Orlando sobre el contrato. Les voy a dar chance, no voy a comenzar a hablar del contrato todavía, para que se me paren, tengan tiempo de tomarse su cafecito y se condicionen. Y además llamen cualquier duda que tengan frente al contrato colectivo. Vamos a hablar del análisis de coyuntura. La Asamblea Nacional autorizó el viaje del presidente Chávez por tratamiento médico. El presidente Hugo Chávez viajó este fin de semana a Cuba con la finalidad de continuar con el tratamiento para su retorno. Por cierto que el presidente ya con los Twitter ha informado que ya inició el tratamiento el día de ayer. Vamos a ver el micro. La Asamblea Nacional en sesión extraordinaria ha autorizado por unanimidad el viaje del presidente a la República de Cuba, apoyado en los artículos 2, 235 y 187 del texto constitucional.
mis camaradas, compañeros, compañeras, amigas y amigos, familiares y compañeros de trabajo que aquí laboramos en esta casa del pueblo, en esta casa del pueblo venezolano. Muchas gracias por su desempeño, por sus labores, por su trabajo, por ese, yo sé que le están poniendo un extra en estos días a ustedes, ¿verdad? Bueno, el presidente se fue, llegó a La Habana, comenzó su tratamiento y desde allá está dirigiendo, dando línea tanto al gobierno como al partido. Nosotros en la Asamblea, cuando autorizamos la salida del presidente, tiene que ver con razones de orden legal, porque está en la Constitución, como lo dijo el compatriota Soto Roja, el artículo 235 y el 187. Dijimos que por razones de legitimidad, primero hay la mayoría y segundo tiene la mayoría del sentimiento popular respaldándolo en este proceso de recuperación y eso le dará legitimidad al presidente. Y en razones humanitarias, todo ser humano tiene derecho a recuperarse de cualquier enfermedad. De manera que razones legales, legítimas y humanitarias sustentaron la decisión de la Asamblea Nacional de autorizar al presidente. También desde el 6 de agosto hasta el 11 de septiembre estará abierto el alistamiento de los patrulleros en los puntos de encuentro. Comenzó, mis camaradas, el alistamiento de los activistas. No basta estar inscrito en el partido. Se puede estar inscrito y no activar. Eso es perfectamente viable. Pero quisiéramos llamar a todos los inscritos en el PSUV, a los activistas de la revolución, a los luchadores sociales, a esa gente que está incorporada en el movimiento social luchando, a conformar lo que llamamos la vanguardia de la vanguardia, el activismo. Y para eso hay que convertirse en patrullero, hay que ir a una base de patrulla. Y nosotros hemos sustentado hoy hemos conformado unos 10.450 puntos en el país que llamamos puntos de encuentro. Cerca de tu casa hay un punto de encuentro. Aquí no hay una casa que no tenga cerca un punto de encuentro. De manera que tú puedes acudir al punto de encuentro más cercano a tu casa y registrarte, ¿verdad? Alistarte al activismo, incorporándote como patrullero. Comenzó ese proceso. Vamos a ver cuántos compatriotas están dispuestos voluntariamente a incorporarse a las patrullas. Esto es innovador en un partido político. Comenzamos el día sábado y eso va a ser todo el mes de agosto, los fines de semana, sábado y domingo nada más, fin de semana. Tenemos los 4 fines de semana de agosto y el primer fin de semana del mes de septiembre. De manera que entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde tienes la oportunidad de acudir. Ya cumplimos la primera jornada este fin de semana y quedamos por encima de 400.000 compatriotas, lo decía el camarada Darío Vivas. Darío estaba informando que más de 400.000 militantes se alistaron la primera semana. Vamos a ver a cuántos patrulleros va a llegar el activismo de la revolución. Bienvenidos, incorpórense y eso continuará este fin de semana. Vamos a ver un micro de cómo estuvo la cosa el fin de semana. En Venezuela hoy hay un despliegue de todos los socialistas. Tenemos desarrollado más de 10.000 puntos de encuentro en toda la nación. En el caso del Zulia, en atención a la estructura organizativa que hemos adelantado, son 1.013 puntos de encuentro. Hoy en Maracaibo tenemos 267, 113 en San Francisco, 90 y tanto en Cabimas, en todos los municipios del Zulia y de Venezuela. Hoy estamos desde Santa Rosa de Agua, acá en Maracaibo, iniciando este proceso. Estos son los puntos de encuentro. Los militantes del partido pueden venir a los puntos de encuentro para hacer un registro. Es una jornada de registro de los socialistas patrulleros activos y que nos va a permitir el surgimiento de las bases de patrulla, cuyo objetivo principal, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Nacional y del comandante presidente Hugo Chávez Frías, es que estas bases de patrulla van a trabajar orgánicamente junto al pueblo, al lado del pueblo, en las reivindicaciones del pueblo, defender la revolución, difundir los logros de la revolución. Bueno, ya lo explicó Rodrigo. Maracaibo,
allá está en el Zulia, en todos los rincones, no hubo un estado donde no se dio esta actividad. Por otro lado, el ministro Izarra decía que Vive visibiliza inquietudes del poder popular. Vamos a ver el micro de la opinión de Izarra con relación al trabajo que desarrolla Vive. Izarra hizo referencia al trabajo realizado por Vive TV como canal que destaca de manera importante las actividades de las comunidades organizadas en nuestro país. Ha venido haciendo un trabajo en todas partes. Nosotros tenemos Vive Oriente, allá está Vive Orinoco en Guayana, está Vive Oriente allá en Barcelona y Puerto La Cruz, está Vive Centro Occidente, está Vive Los Llanos, está Vive Occidente allá en el Zulia. De manera que en todas partes están esos compatriotas de Vive echándole pierna, corre para allá, corre para acá, y hacen que los que nunca salen en ninguna parte tengan un canal. El canal de la comunicación popular, el canal de la gente organizada. Poder Popular necesita un brazo que lo acompañe en este proceso de construcción, que permita su visibilización. Bueno, ese es el papel de Vive, ese es el papel de Vive. Vive no está aquí por otra cosa, Vive está para respaldar ese proceso de construcción y fortalecimiento del poder popular. Vamos a ver el micro donde Izarra hizo esa afirmación. Hay que reconocer que Vive Televisión hace un trabajo muy bueno, ¿no? Porque no solamente visibiliza esas inquietudes en el seno del poder popular, sino que también lo hace de una visión muy plural de lo nacional, ¿no? Yo creo que la comunicación tiene que ser una expresión o un canal para la expresión del debate. Y en la medida en que ese debate que se fortalezca y se lleva a distintos espacios, la comunicación debe acompañar todo ese debate como de alguna forma lo ha estado haciendo, quizás no de una forma tan sistemática, ¿no? Igualmente, y aquí va algo otra crítica, la presencia de la voz popular sigue siendo una voz que todavía, de la voz de nuestro pueblo, que todavía pudiera ganar más espacio dentro de nuestros medios, ¿no? Los espacios de denuncia, los espacios de participación de las comunidades, los espacios para visibilizar la construcción de las comunidades, son espacios que merecen más disponibilidad, ¿no? de recursos, de disposición, de espacio, valga la redundancia, dentro de los propios medios. Bueno, yo comparto con Andrés esa afirmación y precisamente por eso los comunicadores populares junto con los comunicadores socialistas han elaborado desde la base con el pueblo una especie de proyecto de ley que con toda seguridad vamos a discutirla, estamos metiendo ahora para discutirla. Pronto se va a iniciar un proceso de la primera discusión de la ley de los medios comunitarios y de la comunicación popular. Eso es muy importante y muy importante el respaldo que se le dé. Por eso en este programa nosotros nos comunicamos con la red de medios comunitarios y todos los días tenemos comunicación con un medio comunitario, porque es muy importante que aprendamos. Y por eso en las líneas estratégicas el presidente colocaba una de las líneas fundamentales. Decía, tenemos que convertirnos en un aparato de propaganda, de difusión, de información, de agitación. No podemos conformarnos con la estructura burguesa, capitalista que hemos heredado de comunicación. Solo la televisión, la radio y estar pendiente. No, porque por eso es uno de los grandes poderes fácticos con que la oligarquía ha venido manipulando al pueblo, dividiéndolo, fragmentándolo, desinformándolo y engatillándolo muchas veces para que no actúe. Por eso el pueblo tiene que tener sus propios medios de comunicación y eso es lo que se llama la comunicación popular. Por eso hay que fortalecerla. Y Vive en eso ha sido no solamente un medio, Vive ha sido una escuela en el proceso de formación de los comunicadores populares. De manera que más respaldo a este trabajo de los comunicadores, más respaldo, necesitamos más fuerza en el respaldo a la comunicación popular, porque ese es el gran instrumento con que cuenta el pueblo en este combate, en esta lucha de clase con la oligarquía. Ayer tuvimos yo tuve la oportunidad de estar allí, el 4º Congreso de Indoamérica Joven, intercambio cultural reivindicativo aborigen. Allí estaban más de 400 jóvenes de las diferentes etnias y pueblos indígenas nuestros, pero también habían jóvenes de otros países como Ecuador, Bolivia, del continente suramericano, de distintos países. Aquí hay un tremendo acto. Yo quiero desde aquí darle un abrazo y felicitar a nuestra
ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado. Nicia Maldonado ha hecho un esfuerzo respaldando y está al frente allí con sus viceministros, con su equipo de trabajo, y estuvo la presencia también de la ministra de la Juventud, la ministra Maripili Hernández. Yo fui invitado el día de ayer. Miren esto, quisiera que enfocaran esto aquí un momentico. Cuarto Congreso Bolivariano, Indoamérica Joven, 7, 8 y 9 de agosto del 2011 en la Sala 1. Centro Simón Bolívar, Parque Central. Viviremos y venceremos. Miren la cara de esos muchachos, miren. Juventud Indígena de América. Qué maravilla, qué maravilla. Miren, y esto fue parte del foro de ayer. Vean esto, vean esto. Espérate un momentico, vamos a ver esto, mira. Esto fue ayer. Bueno, estos muchachos en un proceso de reflexión política, social, donde una gran conclusión debe ser la organización, y esto está en el marco de lo que llaman la repolitización, ¿entiendes? Retomar la política, la organización, porque la política son dos cosas, construir la razón y en paralelo construir la fuerza. Muchas veces tenemos la razón pero no tenemos la fuerza, entonces nos damos cabezazo contra la pared. Hay que tener la razón, pero hay que tener claridad que hay que construir la fuerza, que no es otra cosa que la conciencia, la organización y la capacidad de movilización para hacer factible, materializar los proyectos que nosotros desarrollemos. Vamos a ver el micro de ese evento. La Constitución no es otra cosa que el modelo de sociedad que queríamos, no el que teníamos. Frente al fracaso de todo lo anterior, teníamos que decir con qué sustituimos el modelo que estamos enterrando. Y nosotros diseñamos un modelo. Así pasó en Venezuela, pero fue pasando en otros pueblos. Vimos cómo los indígenas en Bolivia, en Ecuador, salieron a las calles, las carreteras. Evo, como Chávez, es producto de la lucha de los pueblos. Es una consecuencia de la lucha de los pueblos. Pero también Correa, pero también Cristina, o los Kirchner en Argentina, y también Lugo y también Daniel Ortega. Todos estos cambios que se han dado en América Latina son producto de esas luchas. Es muy importante este congreso donde vemos jóvenes de toda América Latina y el Caribe y podemos, en ese espíritu bolivariano de unión, más que integración, unión de nuestros pueblos. La juventud toda tiene que entender este proceso y tiene que, no puede ser espectador, tiene que organizarse. A la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta la Bueno, asamblea. decía Nicia que el objetivo de este congreso es discutir y analizar el papel protagónico vigente que desempeñan los jóvenes y líderes indígenas de América. Allí participaron más de 400 integrantes de diferentes etnias de 18 países del continente americano y se está desarrollando en la Sala 1 del Parque Central. Felicitaciones y todo el éxito a nuestros compatriotas indígenas. Vamos a ver un poco lo que nos tiene los titulares. Últimas noticias, está por aquí. Mira esto, los chamos recibirán libros gratis. Vean esto, qué maravilla, mira. Alumnos de primero a sexto grado de la escuela pública y la subvencionada serán beneficiadas. Cada escolar tendrá ejemplar de ciencias, lengua y matemática. Pero también ayer, con la educación tiene que ver, muchachada de 20 puntos, estudiantes destacados y jóvenes deportistas se llevaron un merecido reconocimiento. El presidente les envió, por cierto, por el Twitter un mensajito. Le dijo, quería felicitarlo desde mi trinchera de batalla por la vida y además estimularlo a que sigamos por ese camino de educación y más educación, dijo el presidente Chávez en un contacto telefónico con el acto. Vimos a la ministra bailando a la borriquita. Y además estuvo el ciudadano vicepresidente Elías Jagua Milano. Me gustaría tu comentario sobre esto, tanto los libros como el reconocimiento hecho a los estudiantes, hermano. Fíjate, en el plan que el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha venido avanzando desde el año 2000,
es importante que desde el 102 el derecho humano a la educación no era solamente garantizar que no se pagara matrícula, sino también hay que garantizar lo que tiene que ver con la recreación, con la alimentación, con el uniforme y por supuesto lo que tiene que ver a juicio de SINAFUN y de los educadores. Garantizarle también en ese derecho humano lo que tiene que ver con los textos escolares que debe proyectar la visión de nación, la visión de país y de esa plurietnia y en lo cultural que debe esforzarnos cada día por cristalizar lo que es nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra voluntad férrea de ser libre e independiente. Mira, pero por aquí vea, tiene otro titular, ¿no?, que a mí me gusta mucho. La educación en el socialismo es liberadora. ¿Cómo entiendes tú eso? Bueno, sencillamente que ese poder de decisión, de construcción, de opinión, que estaba sesgado solamente para un sector de la sociedad, hoy todas y todos tenemos el mismo derecho, la misma oportunidad y tenemos la misma condición para poder desarrollar desde la escuela la participación y por supuesto eso de ser liberadora como vehículo tiene que ver con la adquisición de una conciencia de clase y de que somos un pueblo que desde la independencia hemos demostrado nuestra cualidad, nuestra capacidad de lograr que todo el continente latinoamericano sea libre. Mira, pero aquí también Darío hablaba de que más de 400.000 militantes del PSUV se alistaron en la primera jornada. Pero aquí hay una que es maravillosa, mira. El capitalismo va en picada, ¿vale? Pero parece que no se va a parar. Así por un tobogán. Las bolsas se hunden. Yo ayer anoche vi a Dossier. Oye, cómo explicaba desde China hasta Pase el Atlántico, toda Europa, las bolsas de valores viniéndose. Estados Unidos, que tenía una clasificación AAA, salió de AAA, ahora es AA, chico. Bajó de la Grandes Ligas. Bueno, imagínate tú cómo está esa situación esa situación del capitalismo. Y además, miren, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a tener un acto en la Asamblea y por supuesto vamos también a tener un acuerdo con relación a ese evento. Otras noticias importantes, mira, el presidente comenzó la segunda fase de la quimioterapia. El jefe de Estado inició en La Habana la segunda fase del tratamiento contra el cáncer. Dijo el presidente, estoy en pleno tratamiento de la quimioterapia, acostadito, dijo Chávez. Chávez lo están tratando y está escribiendo, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué te parece a ti cómo el presidente ha manejado lo de la enfermedad? Yo creo que todos los venezolanos y los latinoamericanos tenemos la fortuna de tener un líder que no descansa en la construcción, en la participación y por supuesto en lograr que se eleve la conciencia de los trabajadores, los ciudadanos, a través de un debate que lo hace utilizando de manera correcta los medios de comunicación. Y creo que el ejemplo que el presidente nos da todos los días, para aquellos quienes abrazamos la revolución, para aquellos quienes creemos en el socialismo, debemos tomar ese ejemplo e iniciativas, como tú bien decías, como aquellos que éramos invisibles, hoy debemos desde todos los espacios que podamos expresar cómo venimos construyendo una nueva realidad en Venezuela. Bueno, yo quiero recordar también lo siguiente. Primero, felicitar al ministro de la Alimentación y a la gente de mi parroquia San José. Durante la reinauguración de la arepera ubicada en San José Cotiza, el titular del Ministerio de Alimentación, Carlos Osorio, anunció que otros 32 locales están listos para entrar en funcionamiento. 32 locales de arepera Venezuela. El ministro apuntó que la reserva estratégica del país cubre mes y medio de demanda. Venezuela, arepera Venezuela en la parroquia San José. Ayer se inauguró. Mira, y
Así como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tenemos que recordar también a los hombres que dieron su vida y que han dado su vida por este proceso revolucionario. Hoy, lo que estamos viviendo hoy, es producto de la lucha de mucha gente, de mucha gente. Por eso hay que recordar a los mártires. Noel Rodríguez, desaparecido en el centro de torturas del Teo 4 en Cocollar. Hoy se cumplen 38 años de la desaparición del militante revolucionario Noel Rodríguez, que fue detenido en Caracas por funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, eso que llamaban DICI. Como muchos de los activistas de izquierda, fue literalmente secuestrado sin que a su familia se le diera ninguna información sobre su paradero. Por el contrario, hasta el último momento las autoridades negaban que estuviera detenido, pero sus padres se enteraron de que había sido trasladado al fuerte antiguerrillero de Cocollar, a pocos minutos de Cumanacoa, estado Sucre. El fuerte era en realidad un campo de concentración y tortura de prisioneros, adscrito al Teatro de Operaciones 4, Teo 4, que funcionaba desde el gobierno de Raúl Leoni, a quien la historia recuerda como el presidente que tenía una figura de la desaparición forzosa que después aplicaron las dictaduras fascistas en el Cono Sur. Allí el joven de 27 años fue sometido a torturas tan brutales que cuando apareció muerto su rostro estaba destrozado. Su padre y su madre, alertados por testigos, fueron al fuerte a pedir información. De su infructuosa diligencia, la señora Zenaida denunció una inquietante conversación con un fiscal del Ministerio Público, de la que le dio testimonio en un audiovisual realizado por Valentín Badel en el propio centro de tortura. La funcionaria negó que tuviera conocimiento del caso de su hijo, pero cuando ya estaba por concluir la entrevista les aseguró que Noel Rodríguez estaba vivo. El padre del prisionero le preguntó cómo sabía que seguía con vida si acaba de decirle que no sabía nada al respecto. Esa fue una de sus muchas preguntas sin respuesta. Noel Rodríguez, 38 años de su desaparición. Prohibido olvidar, camarada, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Vamos a ver la agenda de la semana, camarada. Bueno, primero en la asamblea de hoy vamos a tener la lectura definitiva de la ley del deporte que fue aprobada para su sanción. ¿Qué te parece la ley del deporte, camarada? Bueno, me correspondió a mí en medio del debate de la contratación colectiva opinar sobre esta ley del deporte. Número uno, los deportistas, los atletas tienen la oportunidad ahora de expresarse en aquello que estábamos diciendo que secuestraban la democracia. Hoy ellos de manera protagónica no solamente podrán expresarse, sino elegir entonces a sus autoridades. Eso es de suma importancia. Yo creo que la esencia, yo comparto contigo, lo más importante de la ley del deporte no es otra cosa que la incorporación de todos los actores del deporte en la toma de decisiones. Pero también, mira, las leyes del Poder Popular que han sido aprobadas, la oposición, ¿tú sabes lo que se le ha ocurrido? Pedir la impugnación, negarla ante el Tribunal Supremo. El pueblo tiene que defender las leyes, tenemos que defenderlas. Entonces vamos a salir a refrescarle a la calle a la gente las leyes del Poder Popular y la importancia que tienen para la transformación del Estado capitalista burgués. ¿No crees? Orlando. Mira, la oposición tiene una agenda que la hemos podido ver queriendo utilizar algunos problemas que tienen los trabajadores para salir a la calle, y dos temas que han querido poner sobre el tapete desde el punto de vista de los medios de comunicación que ellos manejan. Generar una matriz de opinión que cualquier aumento, sea vía de contrato, sea vía del decreto, es insuficiente para el nivel de inflación. Y número dos, utilizar a quienes se prestan desde el puesto de trabajo para querer establecer una agenda de contradicción. Bueno, fíjate tú, aquí está la ley del Poder Popular, yo quisiera que me la enfocara, camarada. ¿La puedes enfocar así? Pues tengo que levantarla. Aquí está un compendio de 5 leyes del Poder Popular. 5 leyes del Poder Popular. Mis camaradas, hermanos y hermanas, compatriotas todos y todas, tenemos que manejar estas leyes porque esto es una batalla. Tenemos que defenderla. Este es el instrumento, o son los instrumentos de la nueva institucionalidad. Si queremos transformar el Estado capitalista burgués y construir un Estado comunal de transición al socialismo, es necesario darle las bases jurídicas
a las nuevas instituciones que estamos creando. Cuando uno habla de Consejo Comunal, cuando uno habla de Poder Popular, cuando uno habla de Contraloría Social, cuando uno habla de economía popular, economía comunal, nosotros tenemos que darle base jurídica. Por eso, mis hermanos y hermanas, compatriotas, está aquí Ley Orgánica del Poder Popular. Aquí está la Ley de Planificación Pública y Popular. Está la Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema de Economía Comunal. Muy importante que todo el mundo, en el barrio, en el bloque, en la calle, en la urbanización, tengamos los instrumentos jurídicos nuevos creados por la revolución para darle sustento a la nueva institucionalidad. Leyes del Poder Popular, vamos a salir, hoy va a haber un debate en la Asamblea, porque mientras unos quieren eliminarla, nosotros queremos profundizarla y reafirmar la necesidad de estas leyes. Por eso vamos a vernos las caras hoy. ¿Cuáles son las razones para eliminar esto? ¿Cuáles son las razones para defender esto? Ve a la Asamblea hoy. Ese debate va a estar bueno. Además, hay un debate que tiene que ver con los trabajadores, y el debate de la salud. Y entonces está el debate sobre las clínicas. Hay una lucha contra la especulación, hay una lucha en defensa del salario, del ingreso de la familia y de los trabajadores. ¿El Estado interviene o no interviene? Ya vimos la semana pasada a la señora Machado diciendo que esto había que dejarlo a la libre, porque si no era atentar contra los derechos y era autocracia y era una dictadura, etcétera, etcétera. Y nosotros sostenemos que el Estado, el empresario, el comerciante tiene derecho a ganar. Si tiene derecho, pues si no gana, ¿cómo va a invertir? Pues, pero la ganancia no puede ser abierta, sin límite. Hay una estructura de costo. Producir tiene un costo, eso hay que recuperarlo y buscar un margen. Pero ese margen hay que establecerlo y ponerle un techo. Por eso nosotros hablamos, en el caso de la salud, está lo de las clínicas y un baremo. ¿Cómo es eso? Rapidito. Fíjate, de 11 ministerios, los trabajadores y un equipo técnico logramos unificar un criterio con un baremo único donde pudimos demostrar que las clínicas cobraban por una operación de rodilla o cualquier operación diferentes montos, aún siendo trabajadores del Estado. El Estado invierte el 80% del sustento que tienen las clínicas. Nosotros hoy, a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a concentrar en la Asamblea Nacional, donde vamos a entregar un documento al presidente de la Asamblea y al de la Comisión de Seguridad Social, que tenga que ver con establecer un baremo único a nivel nacional para la clínica en la protección del salario del trabajador y la trabajadora. Pero es que además la denuncia contra las clínicas y contra las aseguradoras que ganan de manera morbosa nada más y nada menos que 6 billones de bolívares mensuales. Con ese dinero nosotros podemos demostrar que 2 billones de bolívares se los están apropiando de manera indebida y con ese dinero podemos traer como consecuencia por lo menos fortalecer los hospitales, fortalecer barrio adentro e inclusive ese dinero podría ser a través de un acuerdo con los trabajadores ir a la misión vivienda para construcción de vivienda para los tenemos hoy trabajadores. entonces la sanción de la ley del deporte, tenemos el debate de la ley del Poder Popular, tenemos la marcha de los trabajadores para entregar el documento, tenemos la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se va a aprobar un acuerdo y hay un acto en la Asamblea, tenemos el inicio del proceso de consulta de la ley del desarme el día jueves para la región central, va a ser en el estado de Aragua y tenemos... esto va a tener la participación de toda la región central. Son algunas de las actividades que vamos a desarrollar. Queremos recordarle el ahorro energético, la emergencia no ha desaparecido. Apaga el monitor de tu computador cuando no lo estés utilizando, ya que consume el 80% de la energía. Plancha primero la ropa gruesa, ya que con el calor residual puedes planchar la ropa ligera. Ahorremos energía. Vamos a identificar el canal y venimos al segundo segmento.